A los ojos de los demás parecía que había perseguido a Ryan durante 3 años sin lograr nunca nada, pero solo él y yo conocíamos la verdad. Habíamos estado saliendo en secreto durante todo ese tiempo. En una fiesta, alguien bromeó diciendo que si Ryan seguía rechazándome, ¿pensaba quedarme soltera para siempre? Incluso Ryan se rió y dijo que conocía a mucha gente y que si quería podía presentarme a alguien solo por diversión. En mi vida anterior ya no pude soportarlo más y solté la verdad. Estábamos juntos. La estudiante transferida, Celine, salió corriendo llorando. Ryan no dijo mucho en público, pero en privado se volvió cada día más frío y distante. Después de que nos casamos, cuando me llevaron de urgencia a cirugía tras un accidente de coche durante mi embarazo, él estaba de vacaciones en las Maldivas con Celine, cuando morí junto con nuestro hijo no nacido y fui enviada directamente al crematorio. Él estaba en un restaurante con estrella Michelin celebrando el cumpleaños de Celine. Solo entonces me di cuenta de que nunca me había amado. Al recibir una segunda oportunidad de vida, simplemente sonreí y dije que no hacía falta, que ya estaba comprometida. El ambiente se volvió silencioso y casi instintivamente todos miraron a Ryan. Él se recostó en el sofá, su postura perezosa se tensó de repente y luego soltó una mueca burlona diciendo que perfecto, que así se ahorraba la molestia de que lo persiguiera todos los días y lo volviera loco. Sonreí levemente y no dije nada. La atmósfera se tornó incómoda y el amigo que organizó la reunión intentó aliviar el ambiente diciendo que continuáramos el juego y que era el turno de Ryan, cuya prueba consistía en elegir a alguien del sexo opuesto y besarla durante 30 segundos. Debería haber sido un momento divertido y coqueto, pero el silencio volvió a caer porque solo había 2 mujeres presentes, yo y la estudiante transferida Celine, y todos sabían que desde el día en que ella llegó nunca nos llevamos bien. El amigo rió incómodo y sugirió que Ryan mejor bebiera, pero él dijo que no hacía falta, apagó el cigarrillo y sin dudarlo tomó la cabeza de Celine y la besó. Ella dejó escapar un suave gemido y cerró los ojos con timidez. Cuando el beso terminó, Ryan volvió a recostarse, mirándome fijamente, y dijo que solo era un juego y que no fuera una mala perdedora, provocando las risas de los demás. Una amiga a mi lado me lanzó una mirada compasiva justo cuando mi teléfono vibró con un mensaje preguntando si ya había llegado a casa, así que me levanté diciendo que tenía algo que atender y me fui sin esperar respuesta. Renací hace un mes y lo primero que hice fue terminar con Ryan y aceptar el compromiso arreglado por mi familia con Kevin, un heredero muy conocido de Port City. En mi vida anterior también existió ese arreglo, pero entonces estaba ciegamente enamorada de Ryan y lo rechacé. Y cuando morí en la mesa de operaciones él viajaba por el mundo con Celine, mientras que fue Kevin quien reclamó mi cuerpo y organizó mi funeral. Respondí a su mensaje diciendo que aún no había llegado y que estaba por volver, pues el cumpleaños de su abuelo se acercaba y esa noche planeábamos una videollamada para elegir un regalo juntos. Luego llegaron mensajes de Ryan preguntando qué me pasaba. Si no podía soportar irme y acusándome de fingir un compromiso para provocarlo, y al verlos recordé mi mensaje de ruptura de hace un mes que él nunca respondió, así que guardé el teléfono. Junto a la acera me esperaba un Maybach negro con otro mensaje de Kevin diciendo que no era seguro volver sola de noche y que había enviado un coche, disculpándose por no poder recogerme porque estaba ocupado en Port City, a lo que respondí que estaba bien y que se concentrara en su trabajo. Kevin provenía de una familia poderosa y el banquete por el cumpleaños de su abuelo sería grandioso, aunque él ya había preparado un regalo, quise elegir algo yo misma y, cuando la videollamada se conectó, apareció su rostro apuesto, vestido de negro, con nariz recta y ojos oscuros y profundos. Labios finamente definidos, una apariencia fría contrastada con una voz cálida y paciente mientras comentaba mis elecciones. Sin darnos cuenta hablamos más de 1 hora y al despedirse dijo que mandaría a alguien por mí el fin de semana, a lo que respondí que estaba bien. Más tarde una amiga me escribió preocupada diciendo que había organizado la reunión para reconciliarme con Ryan y que no esperaba que saliera así. Le respondí con un sticker alegre y luego aclaré que realmente estaba comprometida y que Ryan y yo no tendríamos nada que ver nunca más. Y tras su respuesta diciendo que se alegraba si de verdad había pasado página, sonreí levemente y vi una publicación reciente de Ryan presentando a su nueva novia, Celine, con un tono y emojis que claramente no eran suyos. Algo irónico considerando que en 3 años nunca me dejó ni tocar su teléfono, pero ya no importaba. Me dormí, en plena noche, el teléfono sonó con la voz de Ryan diciendo que había bebido demasiado y que fuera a recogerlo. Al no responder,
Se burló diciendo que seguía enfadada por la publicación y que solo era un castigo de un juego. Que la borraría en 3 días y que al día siguiente me compraría las empanadillas de sopa de East City que me gustaban, pidiéndome que fuera buena, palabra que me revolvió el estómago, así que colgué, bloqueé su número y apagué el teléfono. A la mañana siguiente, en el aula, Celine desayunaba y al verme sonrió levemente y le agradeció a Ryan por ir hasta East City a comprarle empanadillas porque estaba muy feliz. Él empezó a responder, pero al verme se quedó en silencio, y yo pasé sin mirarlos y me senté a leer. Después de clase, Ryan me acorraló en el baño explicando que Celine tenía malestar estomacal, lo interrumpí con una y traté de irme, pero me sujetó la muñeca diciendo que no fuera mezquina, que haría lo mismo por cualquier compañero, a lo que me solté riendo fríamente. Porque escenas así habían ocurrido demasiadas veces y Celine siempre encontraba la forma de arrebatarme lo que Ryan me prometía, usando excusas y fingiendo inocencia con su voz suave. Ella rompía a llorar y decía, lo siento, Rita, es mi culpa. Comparada con ella, yo parecía irracional, de mal genio e inmadura. Ryan se frotó las sienes y dijo, está bien, no te enojes. Mañana es fin de semana, te sacaré de la ciudad, cena, una película, ¿de acuerdo? Así era siempre como Ryan manejaba las discusiones, nunca una disculpa, nunca una solución real, una película, una comida y, como si nada, todo debía volver a la normalidad. Lo ignoré y me fui. A la mañana siguiente, cuando me levanté, el coche de la familia de Kevin ya estaba esperando abajo. Me sorprendí un poco, ni siquiera intentaron despertarme. Justo cuando estaba a punto de decir algo, llegó un mensaje nuevo, de Ryan, usando un número nuevo, Rita, surgió algo este fin de semana. No puedo llevarte al cine. Pórtate bien, cuídate, come bien. Si me entero de que te portas mal te daré una nalgada. Ah, y desbloquea el número de tu esposo. Sus palabras me dieron náuseas, era asqueroso, y además a primera hora de la mañana, qué manera tan horrible de empezar el día. Me dije mentalmente que de verdad necesitaba cambiar de tarjeta sin pronto. 3 horas después aterricé en Harbor City y, apenas bajé del avión, la madre de Kevin vino a recibirme. Ella y mi madre habían sido mejores amigas desde la infancia. Una se quedó en la capital y la otra se casó con una familia de Harbor City. Aunque vivían lejos, su vínculo nunca se desvaneció. La madre de Kevin enlazó felizmente su brazo con el mío y miró alrededor. ¿Dónde se metió ese granuja de Kevin? El mayordomo cercano respondió, el joven amo estaba aquí esperando a la señorita, pero el presidente lo llamó por asuntos de trabajo. La forma en que el mayordomo me llamó, señora, me hizo sentir un poco tímida. Ese chico siempre está trabajando, murmuró la madre de Kevin, y luego dijo, ven, déjame mostrarte primero. Bajé la mirada a mi teléfono. Kevin acababa de enviarme un mensaje, espérame, llegaré pronto. Respondí, está bien. La madre de Kevin me llevó a saludar a los invitados y, a todos, les decía orgullosa, esta es mi nuera, Rita. ¿No es hermosa? Señora, su hijo no sigue soltero, ¿verdad? Ya no. Esta es mi futura nuera, seguro recibirán invitación a la boda. Oh, qué encantador. Fue agotador, pero por suerte había tanta gente en la fiesta que la madre de Kevin fue absorbida por otros invitados. Antes de irse, le pidió al mayordomo que se quedara conmigo y dijo, hay un jardín afuera, lleno de flores que te gustan. Ve a echar un vistazo, querida. Parpadeé sorprendida, ¿flores que me gustan? El mayordomo sonrió y dijo, sí, señorita. El joven amo empezó a prepararlo hace un mes. Conocemos muy bien sus preferencias. Me quedé realmente impactada. A pesar de no conocer aún tan bien a Kevin, se había tomado el tiempo de aprender mis gustos con tanto detalle. Le agradecí y fui a verlo. Cuando entré al jardín, tal como él dijo, estaba lleno de todas mis flores favoritas y, mientras las admiraba, una voz familiar llamó desde adelante, Rita, ¿qué haces aquí? Levanté la vista y vi a Celine allí, completamente sorprendida, y a su lado estaba Ryan, el mismo Ryan que esa misma mañana me había escrito diciendo que tenía planes urgentes para el fin de semana. Ryan se quedó congelado al verme y caminó rápidamente hacia mí. ¿Qué haces aquí? Detrás de él,
Celine se aferró al borde de su manga, nerviosa, y dijo, Rita, no esperaba que nos siguieras aquí en secreto. Por favor, no culpes a Ryan, en realidad quería traerte, pero ya sabes, mi familia es pobre y nunca he estado en otra ciudad. Ryan es demasiado bondadoso. Quería darme la oportunidad de ver el mundo. Lo siento, si estás molesta, cúlpame a mí. Sus ojos se enrojecieron mientras hablaba, el mismo acto, los mismos trucos, una y otra vez. Ryan me agarró del brazo y dijo, ya que viniste sola, quédate detrás de mí y no andes deambulando. Este es un evento importante. Su contacto me dio asco, pero estábamos en la residencia de la familia de Kevin, con invitados por todas partes, y no quería armar un escándalo, así que me solté el brazo con frialdad. Ryan frunció el ceño, Rita, deja de ser infantil. Yo estaba irritada y me di la vuelta, a punto de replicar, cuando el mayordomo apareció con varios guardaespaldas. Me quedé atónita por un momento. Tío. Antes de que pudiera decir algo más, los guardias ya habían avanzado y sujetado a Ryan y a Celine. El mayordomo dijo con calma, échenlos. Todo pasó tan rápido que, cuando procesé lo que estaba ocurriendo, Ryan y Celine ya habían desaparecido. El mayordomo me sonrió, señorita Rita, si alguna vez necesita algo, solo díganoslo. Con nosotros aquí, nadie se atreverá a intimidarla. El joven amo la está esperando. Al girarme, me encontré con un par de ojos profundos, negros como la obsidiana. Era la primera vez que veía a Kevin en persona, y era aún más atractivo que en video. Los hombros de su traje eran afilados, la cintura bien definida y los pantalones negros a medida delineaban unas piernas largas. El compromiso se había decidido por ambas familias tras una llamada telefónica, después de que Kevin y yo diéramos nuestro consentimiento. Rita, Kevin caminó hacia mí. Pensé que habría cierta incomodidad en el primer encuentro, pero en lugar de eso tomó mi mano con naturalidad, sin la menor vacilación. Su voz era tan suave como en el video. ¿Tienes hambre? Vamos a comer algo. Después de horas en el avión, realmente la tenía. Kevin me llevó al comedor y cada plato en la mesa era algo que me gustaba, lo que me tomó un poco por sorpresa. Se sentó a mi lado y, con calma, se puso guantes y me peló camarones. Cada movimiento era elegante y refinado, noble sin esfuerzo, y yo me sentí un poco avergonzada. Más tarde conocí a los mayores de la familia junto a Kevin y, cuando terminó el banquete, los regalos llenaron 5 maletas. Kevin me acompañó personalmente de regreso a la capital. Antes de separarnos, dudé y pregunté, Kevin, ¿cómo averiguaste todas mis preferencias? Desde las flores hasta la comida y los regalos, todo fue tan preciso. Kevin sonrió con sinceridad en los ojos y dijo, siempre lo he sabido. Pero yo ni siquiera sé aún que te gusta, murmuré. Él curvó ligeramente los labios, todavía hay tiempo, llegarás a conocerme, poco a poco. Asentí en silencio, ya era tarde y Kevin tenía asuntos que atender, así que tuvo que regresar esa misma noche. Después de despedirme, subí las escaleras y, en la puerta, vi a Ryan. No sabía cuánto tiempo llevaba esperando y, al verme, su rostro estaba lleno de ira. Rita, ¿dónde has estado? Mi expresión se volvió fría. ¿Y eso qué te importa? Él soltó una risa breve e incrédula. ¿Qué no me importa? ¿Recuerdas siquiera que soy tu novio? Respondí con tono burlón. ¿De verdad? Porque la chica a la que tu amigo declaró públicamente como tu novia no era yo, y rompí contigo hace un mes, ¿recuerdas? El rostro de Ryan se contrajo y, al segundo siguiente, me agarró la muñeca. Ven conmigo ahora mismo y discúlpate con Celine. ¿Qué? Al ver que no me movía, la ira en su rostro se intensificó. No esperaba que tuvieras parientes trabajando para la familia de Kevin. Está bien, pero seguirme en secreto hasta Hong Kong y luego hacer que tu supuesto tío nos echara en público a Celine y a mí. ¿Sabes cuánto dañó eso la autoestima de Celine? Ella es sensible y orgullosa. Después de esa humillación ha estado tan afectada que quiere abandonar. ¿Cuándo te volviste tan cruel? Sus palabras me hicieron soltar una carcajada burlona. Sabía que había malinterpretado mi relación con el ama de llaves. En mi vida anterior había pensado que Celine no sabía nada de Ryan y de mí, que había sido engañada igual que yo, pero justo antes de morir recibí un mensaje suyo que demostró que ella lo había sabido todo desde el principio.
no era mi maldito problema. Ya no quería discutir más con Ryan. Abrí la puerta y entré. Ryan me miró durante mucho tiempo, luego se burló, dio un paso atrás y dijo con calma que había cambiado. Rita, de verdad, y después se dio la vuelta y se fue. A la mañana siguiente, en cuanto llegué al aula, noté que mis compañeros me miraban con ojos llenos de compasión. No entendí por qué hasta que vi que todos tenían dulces en sus escritorios y el mío tenía incluso más. Mi amiga Sabrina se acercó con una expresión complicada y me dijo que eran dulces de boda de Ryan y Celine. Asentí indicando que lo entendía. Sabrina me miró. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero al final no dijo nada. Unos días después vino hacia mí furiosa, con el teléfono en la mano. Ryan y Celine se tomaron 2 semanas libres y él la llevó al extranjero de vacaciones para animarla. Me mostró una foto de las redes sociales donde aparecían Ryan y Celine juntos, ella rodeándolo por la cintura con los brazos y sonriendo radiante mientras él apoyaba la mano en su cabeza. Sabrina estaba indignada por mí y dijo que yo había perseguido a Ryan durante 3 años sin éxito y que Celine solo llevaba 2 meses transferida y ya había conseguido todo eso. Yo miré el libro frente a mí sin levantar la cabeza y dije que ya lo había dicho muchas veces. Que lo que él hiciera ya no tenía nada que ver conmigo. Sabrina suspiró y comentó que quizás simplemente no estábamos destinados. Me dio unas palmaditas en el hombro y me propuso salir esa noche después de clase porque había reservado una sala privada en el Nightfall Lounge. No me negué y asentí. Sabrina se saltó una clase y fue antes. Yo esperé a que terminara la escuela y cuando llegué ya había gente en la sala privada. En el rincón más interior estaban sentados Ryan y Celine. Sabrina corrió hacia mí. Me agarró del brazo y me arrastró dentro anunciando en voz alta que miraran quién había llegado. Mi expresión se oscureció. Ryan se apoyó perezosamente en el sofá y soltó una risa sarcástica con una media sonrisa. Me giré para mirar a Sabrina. Su expresión vaciló. Evitó mi mirada pero aún así me insistió en que fuera a sentarme allí, diciendo que había un asiento junto a ellos. No dije nada y solo la miré fijamente. Sabrina y yo nos conocíamos desde que empezamos la escuela. Íbamos juntas a clase. Comíamos juntas y pasábamos las vacaciones juntas. Yo realmente la había considerado una amiga. Ryan se levantó del sofá y de manera casual rodeó los hombros de Celine con el brazo y le levantó la barbilla, diciendo que se fueran porque ella había dicho que quería postres de ese lugar con C esa noche y que la llevaría ahora mismo. Las mejillas de Celine se sonrojaron y asintió dulcemente. Al pasar junto a mí Celine giró la cabeza para lanzarme una sonrisa presumida. Sabrina también lo vio y se enfureció, preguntándome si había visto lo arrogante que era. Yo guardé silencio y la miré con calma. Sabrina se mordió el labio y dijo que no soportaba a Celine y que, en el fondo, simplemente se sentía mal por mí, preguntando por qué Celine debía adelantarse cuando había llegado tan tarde, y entonces por fin hablé y le dije que no volviéramos a mantener contacto. Cuando salí del club Ryan estaba apoyado solo en la entrada fumando. Al verme apagó el cigarrillo y me bloqueó el paso con una sonrisa burlona diciendo que esta vez había aguantado más, un nuevo récord, preguntando qué pasaba, si ahora me daba vergüenza. Que esta vez no había venido a suplicarle sino que había enviado a mi amiga. Durante los últimos 3 años Ryan y yo habíamos tenido guerras frías, pero cada vez él me ignoraba por completo y yo no aguantaba más de unos días antes de ceder y pedir reconciliarnos. Se rió y extendió la mano para tocarme la cabeza diciendo que de acuerdo, que suponía que había tenido tiempo para reflexionar durante ese medio mes y que probablemente ya me había dado cuenta de que estaba equivocada. Intenté esquivarlo pero se detuvo a mitad del gesto porque Celine acababa de aparecer no muy lejos sosteniendo una caja de postres. No dijo nada y solo se quedó allí en silencio con los ojos enrojecidos. Ryan me miró a mí y luego a ella y al final bajó la mano y me dijo que me fuera a casa, Rita. Que vendría a buscarme esa noche, y con eso caminó hacia Celine. Celine le entregó el postre a Ryan con la voz ligeramente entrecortada preguntándole si quería comerlo. Normalmente Ryan habría sonreído y le habría pedido que se lo diera de comer. Pero después de ver a Rita dijo que no ahora y que iba a borrar la publicación de Moments, ya que Rita había tomado la iniciativa de ir a buscarlo. Sentía que debía darle algún tipo de respuesta. Después de todo había sido su novia durante 3 años. La voz de Celine tembló pero aún así respondió que estaba bien y luego añadió que ya era tarde y que tenía miedo de irse a casa sola, preguntándole si podía acompañarla, y Ryan no se negó. Esa noche, después de prepararme para dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto y al abrirla vi a Ryan y Celine acostados juntos en la cama, abrazados mientras dormían.
El mensaje decía que Ryan era suyo y que yo no podía quitárselo. Era obvio quién lo había enviado. Me reí y respondí que la basura pertenece a la basura y que ellos dos eran la pareja perfecta. Celine, claramente insatisfecha, envió otra foto en una pose diferente con Ryan diciendo que aún estaba fingiendo dureza y esperando que no estuviera llorando bajo las sábanas. Puse los ojos en blanco y respondí idiota. A la mañana siguiente fui a clase y poco después de sentarme Ryan ocupó el asiento a mi lado diciendo que había traído xiaolongbao, mi favorito. Cuando lo miré levantó ligeramente la barbilla y preguntó por qué lo miraba, diciendo que estaba conmovida y que comiera antes de que se enfriara. Ryan siempre tenía una manera de decir cosas que me daban náuseas. Antes éramos compañeros de pupitre, pero después de que llegó Celine se cambió a su lado con el pretexto de ayudar a la nueva estudiante. Ahora había vuelto y no tenía idea de qué juego estaba jugando. El profesor ya estaba en el aula, así que no quise discutir y perturbar la clase y me contuve, pero después de la clase fui directamente a pedirle al profesor que me cambiara de asiento. Después de la escuela Ryan me bloqueó en la puerta del colegio frunciendo el ceño y preguntándome qué pasaba y por qué había cambiado de asiento. Lo miré con calma y le dije que porque quería y que no había razón. Me miró fijamente y de repente se rió diciendo que dejara de ser mezquina. Que iba a venir a verme la noche anterior pero se había hecho tarde y no quería despertarme. Luego sacó el teléfono y me lo mostró orgulloso diciendo que había borrado todo de Moments y que si quería revisar su teléfono en el futuro podía hacerlo. De repente se acercó y bajó la voz con un tono coquetito, no pude evitarlo. Di un paso atrás y vomité justo delante de él. La expresión de Ryan se ensombreció y dijo mi nombre, pero justo cuando estaba a punto de hablar sonó mi teléfono. Era Kevin diciendo que estaba afuera de la escuela. Mis ojos se iluminaron, miré alrededor y vi un Maybach discreto pero lujoso estacionado cerca. Caminé rápidamente hacia allí y el coche arrancó y se alejó de la puerta de la escuela. Sentada en el asiento del copiloto dudé un poco y luego dije que Ryan era mi ex pero que ya habíamos roto. Me sentí un poco nerviosa después de decirlo. Kevin sonrió sin sorprenderse y dijo que ya lo sabía y que no le importaba. Luego hizo una pausa y añadió que no le importaba no porque no se preocupara por mí, sino porque se preocupaba profundamente. Que yo era la persona que había elegido y que podía aceptar todo sobre mi pasado. Al ver la sinceridad en sus ojos no pude evitar sentirme conmovida. Mis ojos se enrojecieron y aparté la mirada, sollozando suavemente. Kevin no dijo nada más y solo apretó mi mano con más fuerza. Esta vez Kevin vino a la capital con sus padres y planeaban quedarse en Pekín unos días para celebrar un banquete de compromiso de reposición para los dos. Las dos familias ya habían llegado a un acuerdo, el compromiso se celebraría en Pekín y la boda tendría lugar en Hong Kong. Kevin vino a recogerme para ir al restaurante y nuestros padres ya nos estaban esperando allí. Al bajar del coche miré mi teléfono y noté muchos mensajes y llamadas perdidas. Fruncí el ceño porque ese era mi número recién cambiado, y todos los mensajes y llamadas eran de Ryan, preguntándome en qué coche me había subido, exigiendo que contestara el teléfono y advirtiéndome que no lo hiciera enfadar. Ryan volvió a llamar, colgué de inmediato y bloqueé su número. Además activé el modo no molestar para números desconocidos. Kevin había estado esperándome pacientemente a mi lado y, cuando terminé, tomó suavemente mi mano y dijo en voz baja que nos fuéramos. No me gustaban los eventos multitudinarios. Así que el banquete de compromiso fue una pequeña reunión solo con familiares cercanos de ambas partes. Después de la comida, nuestros padres regresaron a casa y le pidieron a Kevin que se quedara en Pekín unos días más para pasar tiempo conmigo, mientras charlábamos. Empecé a recibir varios mensajes de WeChat de amigos y compañeros de clase, sorprendidos porque supuestamente llevaba 3 años saliendo en secreto con Ryan y exigiendo que les contara todo. Fruncí el ceño y abrí una de las capturas de pantalla que alguien me envió. Era una nueva publicación de Ryan en Moments presentándome como su novia de 3 años, y en ese instante una oleada de ira me recorrió. Me volví hacia Kevin y le pedí que nos tomáramos una foto juntos. Él no dijo nada, simplemente rodeó mi hombro con el brazo. Tomó el teléfono y sacó una foto de los dos. Luego publiqué esa imagen en mi propio Moments y en cuestión de segundos todo explotó. Amigo tras amigo empezó a escribirme preguntando qué estaba pasando. En la sección de comentarios publiqué la foto que había tomado meses atrás. Aquella en la que había roto oficialmente con Ryan. Cuando Kevin y yo regresamos a casa, nos encontramos con Ryan en la puerta, con los ojos enrojecidos, los puños apretados y mirándome con incredulidad mientras decía que todo era falso. Que yo solo estaba enfadada porque él me había dejado plantada algunas veces y que prometía no volver a hacerlo.
Suplicándome que no usara a otro hombre para ponerlo celoso, se abalanzó hacia mí e intentó agarrarme la mano, pero Kevin se interpuso y lo bloqueó. Ryan era alto pero aún así era medio cabeza más bajo que Kevin. Furioso intentó empujarlo, pero antes de que pudiera hacerlo le di una bofetada, le dije que dejara de darme asco y el silencio cayó de golpe. Le reproché lo descarado que sonaba pensar que yo salía con otra persona solo para provocarlo. Le dije que yo ya había terminado con él hacía mucho tiempo, que estaba comprometida y que dejara de molestarme. Toda la escena era absurdamente ridícula. En mi vida pasada me aferré a él y terminé casándome, pero después del matrimonio Vaen me trató con frialdad constante e incluso cuando yo estaba muriendo él viajaba con Celine. Ahora solo quería terminar de una vez por todas y él se negaba a soltarme. Vaen no respondió. Se quedó allí inmóvil observando cómo Kevin y yo entrábamos en la casa, y en ese momento por fin se dio cuenta de que yo no estaba bromeando y de que todo lo que alguna vez tuvieron se había acabado para siempre. Resultó que los días siguientes eran festivos. Así que Kevin y yo hicimos un corto viaje juntos y, al regresar, un amigo me contó casualmente que Vaen y Celine se habían comprometido. Respondí con calma que me parecía bien, porque en mi vida pasada Vaen siempre había querido estar con Celine y por mi culpa su amor no pudo florecer. Y esta vez por fin habían conseguido lo que querían. Mi amiga añadió que, aún así, habían hecho el ridículo, porque alguien sacó a la luz que Vaen coqueteaba con Celine mientras aún estaba conmigo y, para salvar las apariencias. Él afirmó que solo eran amigos y que todo había sido por perder un juego, algo que resultaba risible, ya que nadie lleva a una simple amiga a un viaje romántico al extranjero ni se acurruca con ella de esa manera. Sonreí levemente y dije que Vaen era basura, pero que Celine era otra historia. Porque ella siguió el juego y también declaró públicamente que solo eran amigos, para luego aparecer en su casa con una prueba de embarazo. Al oírlo recordé la foto que Celine me había enviado, en la que ella y Vaen estaban acostados juntos. Y aún así a la mañana siguiente Vaen tuvo el descaro de actuar como si nada hubiera pasado e incluso intentar volver conmigo. Solo pensarlo me daba náuseas. Mi amiga asintió y explicó que, con algo tan vergonzoso. La familia de Vaen no podía permitir que el escándalo saliera a la luz y por eso organizaron de inmediato el compromiso, añadiendo al final con alivio que menos mal que yo había roto con él, porque nunca le pareció a alguien capaz de ser leal en el amor ni material para el matrimonio. Y que había tomado una decisión sabia, aunque esa sabiduría me costó toda una vida aprenderla. En los días siguientes estuve ocupada preparándome para mis exámenes de graduación y de posgrado, y aún así Kevin venía a verme todos los fines de semana sin falta. Ese día era mi cumpleaños. Algo que yo había olvidado por completo, pero Kevin apareció con un pastel y un ramo de flores frescas. Lo extraño era que no recordaba haberle dicho nunca la fecha de mi cumpleaños, así que le dije que sabía demasiado sobre mí. Él se rió y respondió que quizás solo éramos almas afines. Aunque yo seguí siendo escéptica, en privado fui a hablar con su madre para saber más de Kevin y entonces ella me contó algo sorprendente, que Kevin y yo en realidad nos habíamos conocido cuando éramos pequeños, cuando yo tenía unos 5 años. Y que incluso decía que él era guapo y que quería casarme con él cuando creciera, lo que me hizo sonrojar de vergüenza porque no recordaba nada de eso, ya que a los 5 años me caía un río. Tuve una fiebre alta y después olvidé todo lo que había ocurrido antes de esa edad. La siguiente vez que supe de Vaen y Celine fue unos meses después, cuando me enteré con sorpresa de que Vaen había sido enviado a prisión, porque tras la graduación su familia apresuró la boda entre él y Celine, pero después de casarse discutían todo el tiempo. Y cada vez que peleaban Vaen desaparecía toda la noche, yendo de bar en bar y haciendo quién sabe qué, hasta que finalmente Celine no pudo soportarlo más. Ella llevó al bebé al bar por su cuenta para arrastrarlo de regreso a casa. Vaen pensó que ella lo estaba avergonzando en público, así que en medio de la discusión le empujó. Su cabeza golpeó el borde de una mesa y, por pura mala suerte, alcanzó un nervio vital. Murió al instante. La historia me dejó un poco sin palabras. Por supuesto, su familia no iba a dejar que eso pasara así nomás, continuó mi amigo. Le pidieron a la familia de Vaen que pagara una compensación, pero su familia tenía demasiados hijos. Pensaban que Vaen y Celine eran una vergüenza y no querían gastar ni un centavo para protegerlo, así que lo entregaron de inmediato. Al escuchar eso, suspiré. Ya sabía por experiencia propia lo fríos y despiadados que podían ser los familiares de Vaen. En mi vida pasada, cuando tuve un accidente de auto estando embarazada y me llevaron de urgencia a cirugía,
No pude comunicarme con Maen, y cuando llamé a su familia simplemente me dijeron que me las arreglara sola. En fin, suficiente de eso. Tu hombre está aquí para buscarte. Mi amigo me guiñó un ojo. Levanté la vista y vi a Kevin de pie cerca, sonriéndome cálidamente. Me puse de pie y, de manera natural, deslicé mi mano en su brazo. Hoy no es fin de semana, lo provoqué. ¿Qué haces aquí? Kevin me revolvió el cabello y dijo, te extrañé, así que vine. Sonreí. Esa es la respuesta perfecta. Capítulo 21. Historia paralela de Kevin. Conocí a Rita cuando ella tenía 5 años y yo 8. Según mi mamá, Rita era la pequeña esposa que había elegido para mí, se suponía que nos casaríamos en el futuro. Yo me opuse de inmediato. ¿Cómo iba a casarme con alguien a quien ni siquiera conocía? No quería ir, pero era demasiado joven para resistirme a los adultos, así que al final me arrastraron a la casa de la familia Jian. La primera vez que la vi, estaba llorando a mares, con mocos y lágrimas por todas partes, y me dio un asco terrible, pero en cuanto me vio, dejó de llorar. Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó las piernas y gritó con voz clara, hermano guapo, y luego se limpió los mocos en mí. Genial. En ese momento solo tuve un pensamiento, echarla fuera. Pero su tía se me adelantó y la levantó en brazos, mientras mi mamá, a un lado, no podía dejar de reírse. Estuve de mal humor todo ese día, especialmente al pensar que mi mamá quería que me casara con ella, eso lo empeoraba todo. Quise irme ese mismo día, pero mi mamá insistió en quedarnos unos días en su casa. Desde ese día, tuve una sombra, se metía a gatas en mi cama al amanecer para despertarme y jugar, y por la noche volvía a colarse insistiendo en dormir con su hermano mayor. Era insoportable, pero tenía que admitir que era un poco linda. Hubo veces en que quise asustarla hasta hacerla llorar para que dejara de aferrarse a mí, pero cada vez que miraba sus grandes ojos llenos de lágrimas, simplemente no podía hacerlo. Olvídalo, solo es una niña pequeña. El día que me fui, Rita me tomó de la mano y en secreto me sacó de la casa hasta un río cercano. Dijo que había visto muchos peces allí y que quería atrapar uno para mí como regalo de despedida. Pensé que era demasiado peligroso e intenté llevarla de vuelta, pero se movió demasiado rápido y cayó accidentalmente al agua. Entré en pánico y salté tras ella sin pensarlo, empujándola hasta la orilla, pero yo también era solo un niño. Después de salvarla, la corriente me arrastró y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mi mamá lloraba a mi lado y mi papá me preguntó por qué había ido al río. Tras pensarlo bien, le dije que había sido culpa mía, que yo quería atrapar peces y llevé a Rita conmigo. Ese día me golpearon con un cinturón tan fuerte que no pude moverme durante casi un mes. Desde entonces, presentí a Rita y juré que cuando me casara con ella me vengaría, pero cuando mi mamá volvió a ir a proponer el compromiso, fue rechazada. Rita afirmó que nunca me había conocido antes y que no quería casarse con un desconocido. Ese día sentí que mi mundo se derrumbaba. Más tarde supe que le gustaba a otra persona y no tuve más remedio que enterrar esos sentimientos en lo más profundo de mi corazón. Hasta que un día, durante un viaje de negocios a Pekín, fui a visitar a un amigo al hospital y vi a alguien cubierto de sangre siendo llevado de urgencia al quirófano. Con solo una mirada supe que era Rita. Había tenido un accidente de auto estando embarazada y estaba sufriendo una hemorragia, mientras su esposo estaba de viaje en el extranjero con su amante. En ese momento, mis ojos se enrojecieron. Solo tuve un pensamiento: destruir a Brian, y hice exactamente eso. Luego, un día, desperté de nuevo con todos mis recuerdos. Había renacido, regresado a una época en la que Rita aún no estaba casada. Todo todavía podía cambiar. En esta vida, volví a pedirles a mis padres que ayudaran a arreglar una propuesta, pero no estaba dispuesto a quedarme sentado esperando como la última vez. Justo cuando estaba a punto de actuar, obtuve mi respuesta. Rita dijo que sí. Entonces supe que no era el único que había renacido.